Hola, bienvenidos a esta sesión número 10, de El problema de los tres cuerpos. Leímos el capítulo 30 al 32. Este, mm, y vaya que me pusieron a pensar. Me gusta mucho el que constantemente Liu Cixin esté como cambiando la forma en que nos va a narrar la historia. Ahorita, o sea, llegamos a al 31, no, al 30, y nos habla otra vez de un interrogatorio, ¿no? Y así vamos descubriendo poco a poco cómo va avanzando. Me gusta también que por fin entendemos, o bueno, nos deja claro para qué son una de las formas en las que se puede aplicar no, sí, nanomateriales, eran nanomateriales, ¿verdad? Este, mm, Sí, y ahí vemos totalmente como esta ciencia ficción, ¿no? Lo que se puede hacer y cuando te hablan de que el canal de Panamá y lo comparan con el elevador que va a haber al espacio y todo esto, está chido. Y me puse a pensar en lo que llegamos a platicar sesiones anteriores, sobre todo al inicio, muy por encimita, de el género que sería el problema de los tres cuerpos, ¿no? De que si es ciencia ficción, si es misterio o qué es. Y la verdad es que está bien curioso porque creo que sí ha sido mucho ha sido mucho como de misterio, como de detectivesco. Y la ciencia ficción se basa en todas estas, como, ¿cómo llamarlo? Especulaciones, conocimientos, mezcolanza de especulaciones y conocimientos, creatividad e imaginación del autor, este, con lo detectivesco, ¿no? Lo cual se me hace, pues, no sé, creo que le da un gran valor a la obra. Este, mm, entonces, ¿quién quiere comentar algo sobre los capítulos? si gustan para que nos ponga al corriente, por ejemplo, sé que José pues lo terminó de leer hace tiempo, ¿no? Entonces para que sepamos de qué capítulos vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar del capítulo 30, 31 y 32, el capítulo 30 que se llama Dos protones. Estamos en el bueno, en el interrogatorio de Ye Wenji. Esto ya, pues ya conocemos esas situaciones. En este interrogatorio, pues, le preguntan por algunas cosas, algunas particularidades, por ejemplo, de ya el entrevistador o el interrogador le pregunta directamente sobre las tres corrientes que existen dentro, ¿no? Adventistas, redencionistas, supervivencialistas. Este, mm, y también le pregunta, también vemos este asunto sobre lo de los dos protones. ¿Qué es esto de los dos protones? Pues resulta que dicen, bueno, están hablando sobre la comunicación, y dice, este, porque habla sobre por qué es que decide ser adventista o redencionista. Y Ye Wenji le comenta que ella no tiene una idea, o mejor dicho, ella ya está descorazonada o despasionada o desesperanzada por lo que pues podremos llamar como una moral humana. Entonces ella hace una suposición que extrapola el avance tecnológico científico de una sociedad como la crisolariana, basada en que ellos son los que llegan a invadir y que eso es una superioridad tecnológica, como si eso se pudiese extrapolar a que tienen, por ende, una moralidad de alguna forma superior a la humana, ¿no? Aquí ya se abre un cuestionamiento muy interesante que roza con la teología. Entonces, le preguntan a Ye Wenji sobre esto, empiezan a hablar sobre el transporte, sobre la distancia, sobre que nada más han podido mandar mensajes, ¿no? Sabemos que pues mensajes de onda larga, rojos, etcétera. Y dice Ye Wenji que no es cierto, que también se han podido mandar otras cosas. Y en este caso va a ser pura materia, que van a ser, lograron enviar dos protones. Entonces empezamos a jugar con la idea de las dimensiones, ¿no? Las dimensiones micro, las dimensiones macro, sobre cómo, ahorita que estaba hablando con Mariana al principio sobre el genoma, ¿no? Pues ustedes saben que la doble cadena, la hélice o la doble cadena de hélice del ADN, pues es una cadena que se dobla a sí misma. De hecho, le llaman el superenrollamiento de la cadena de DNA. Esto se hace por muchas proteínas, por muchas cosas, pero lo que hace es que guardas información contenida, toda la información del genoma
que tiene una persona está contenida en todas las células de nuestro cuerpo, de tal forma que cada una de nuestras células tiene todo nuestro genoma. Y por eso no es tan difícil ver que un genoma pertenece al neandertal, por ejemplo, ¿no? O a un conejo, o a un diente de sable, o lo que quieras, ¿no? Entonces, esto lo juega con la idea de que, aunque hayas mandado dos protones, en esos dos protones, si logras jugar con las dimensiones micro que tienen estos dos protones, también puedes llegar a abarcar muchísima información o muchísimas cosas que están dentro de ellas, dobladas en ellas, ¿no? Entonces están jugando con esto, hablan sobre cuánto tiempo tardarían en llegar, en venir. Aquí me gustaría, por ejemplo, mencionarles que ellos mencionan sobre su motor de propulsión, esto ya es un poco más nerd, pero bueno, les va a interesar. Su motor de propulsión sobre una relación de materia-antimateria y es así como se propulsan por el espacio, etcétera. Pues hoy en día existe una idea muchísimo mejor, creo, creo que es mejor a esta, que la hizo un mexicano, que es considerada ahorita como la mejor idea para viajar en el espacio, que la hizo un mexicano que se llama Alcubierre, ahí lo pueden buscar, tiene varias conferencias hablando sobre esto, y es un motor que de alguna forma succiona el espacio de adelante para ponerlo atrás. Entonces, cuando tú haces eso en una nave, pues tú avanzas por el espacio. ¿Me explico? Así físicamente, pero coloquial, ¿no? Pero bueno, eso está muy interesante. Entonces empiezan a hablar sobre esto, sobre estos dos núcleos de hidrógeno que mandó Trisolaris, que son estos protones. Y se preguntan, bueno, ¿para qué los mandaron? Y mencionan que es para detener el progreso científico de la humanidad o de la raza humana, de la civilización humana, ¿no? Y que puede tener efectos que no comprendemos. Entonces ya jugamos esta idea de que posiblemente los trisolarianos, al ser esta especie que muy avanzada tecnológicamente porque pueden venir para acá, de alguna forma les damos la presunción de que tienen magia, ¿no? Entonces aquí regresamos a esto que comentas al principio, Mariana, la pregunta sobre, bueno, que estamos jugando, ¿no? Cuando no conoces a qué va, de qué va la tecnología que estás empleando, no conoces el fundamento, el mecanismo que tiene detrás, o no le has dado una lógica, es meramente magia. Pero que sea magia no significa que no la podamos usar. Eso es muy interesante. Por ejemplo, nuestros iPhones, ¿no? Nuestros teléfonos o lo que sea. Entonces, para algunos es tecnología, para otros es magia, es una idea, es un símil, pero juega con todo esto. Entonces, escuchamos este interrogatorio y después nos damos cuenta de que está Wang Miao y Dan Chi, que están escuchando el interrogatorio, y pues ellos empiezan a hablar de esto, ¿no? De cómo controlar las dimensiones micro, qué importancia tiene. Tengo que confesar que aquí me sacó un poco el libro y voy a decir por qué. Porque me parece que se da un diálogo entre Wang Miao, que es el especialista científico, ingeniero en nanomateriales, y Dan Chi, que en teoría no conoce la ciencia a esos niveles. Sin embargo, quien nos explica la ciencia o quien nos explica esto, que es la forma en la que van a actuar o que se va a actuar, o la idea sobre esto de las dimensiones, sobre esto de los dos protones, es Dan Chi, es el detective que se supone no conoce mucho de esto, ¿no? Y lo trabaja con una familiaridad muy buena, ¿no? Nos habla de las 11 dimensiones, de cosas que Wang Miao como que entiende teóricamente, pero no es lo suficientemente suspicaz como para entender que detrás de estas teorías, de estas aplicaciones que podemos ver científicas, también hay una necesidad o hay una posibilidad de estas de poder político, militar, económico, bélico, de acción, etcétera, etcétera, que Dan Chi sí ve. Entonces, esto es una belleza, ¿por qué? Porque pues, podemos ver la complejidad, sin embargo, me sacó un poco de que Dan Chi conociera tan bien esas cosas, este, pero bueno, al final no repercute mucho, ¿no? Emiliano, ¿quieres comentar algo? Adelante. Qué bueno que lo mencionaste, porque yo no había entendido si sí era este personaje Danchi, porque justo dije, ¿quién es este brother y cómo es que sabe tanto? No nos lo han presentado. Y después dije, espérate, es el detective, pero nunca había hablado así. Entonces, de cierta manera también me sacó sin que me diera cuenta porque no comprendí que era el mismo personaje. Listo, Emi, adelante. Lo que yo iba a comentar es que, referente a lo que decía Luis de que parece en algunas personas magia, es que una vez me pasó que estaba enseñándole a mis abuelos
cómo manejo, porque hasta yo le dije al abuelo cuando le dieron un teléfono, le dije, si quieres, te enseño para manejar tu teléfono, porque dije, para ti va a ser como que, pero hasta una vez le enseñé algo de mi teléfono y me dijo, oye, es más, ahorita que dices que para algunos es tecnología y para otros no, ya acordé. Exacto, ese es un gran ejemplo para entender cómo se usan estos términos dentro de los géneros de fantasía y de ciencia ficción. Bueno, he mencionado mucho de esto porque me parece muy interesante y me parece muy oportuno, sobre todo cuando hablamos de esto, ¿no? La fantasía pues se acerca a la magia, la ciencia ficción se supone que a esta aplicación tecnocientífica, pero lo que me encanta es que nos demos cuenta de que la barrera es muy borrosa, ¿no? Lo hemos comentado bastante. Este fue el capítulo de los dos protones. Si gustan, pasamos al siguiente capítulo que va a dar muchísima más conversación, que es como la parte ya más climática de estos tres capítulos, ¿no? Este, bueno, la siguiente parte es la de la... Sí, ¿me vas a mencionar? No sé si, Ana, querías comentar algo de este capítulo, Ah, del sí, dos adelante, protones. adelante. Sí, fíjate, Mariana, que a mí me pasó lo mismo, que empecé a entender pues un poco más la nanotecnología. Y sabes, Luis, comprendí cómo funciona el carbón activado, ¿no? Que lo usamos mucho en medicina de urgencias y pues ahora entendí que es como una molécula que tiene muchos hoyitos y por ahí se mete el material tóxico y entonces no es un absorbente, sino un adsorbente, ¿no? Pero fíjense que cuando leía que, que es ay, ¿cómo se llama la científica? Yin, Yewen G. Ye Wenji, se desespera de la humanidad y dice, no, no va a cambiar. A veces me siento así de, ay, no, yo veo más contaminación, más basura, la gente es muy agresiva, voy en el metro, me pegan con su mochila y pareciera que ni me ven. Creo que mejor me aíslo de la sociedad, ya no quiero estar cerca de ellos. Me identifiqué mucho, un poco con ella de harta ver tanta, pues que no progresamos para bien, ¿no? Sí, eso es muy interesante, perdón, porque luego nos vamos a dar cuenta de que también le pasa lo mismo a los trisolarianos, ¿sí? O sea, y es muy interesante porque fíjense cómo están las tres corrientes dentro del planeta Tierra, ¿no? De alguna forma los supervivencialistas, los redencionistas y los adventistas. Pues significa que esas tres ideas o esas tres ideologías o esas tres formas de ver el mundo, pues las tenemos en nuestro representativo. O sea, si lo vemos de una forma poblacional o colectiva, significa que todos Sí. tenemos ideas. Ujú. Entonces, cuando tú nos dices, Ana, ¿no? Nos dices, es que a mí también me representa porque me he sentido así como en algún momento te puede representar el redencionismo, el supervivencialismo, eso es muy interesante porque también lo podemos extrapolar a las ideologías hoy en día político-económicas, religiosas, y todas ellas conviven de una forma tan compleja que pues generan esto que llamamos de alguna forma cultura, de alguna forma buscamos esta adaptación a lo que vemos, ¿no? Tratar de explicarlo de una forma. Y, Sí, a mí también. y, Ah, bueno. Ujú. y fíjense que, pero también a la vez me entra el deseo de seguir cambiando, de no ser parte del montón, de decir, bueno, sí, pero no debo tirar la toalla, debo seguir separando la basura, eh, reciclando el agua de la lavadora, no trayendo bolsas, si la gente me golpea con la mochila, no está bien, no me gusta, pero yo no voy a ser así, ¿no? Sí, ese sentimiento, esa emoción también la he vivido yo, la vivo más de lo que quisiera, el desesperanzarme. Em, pero creo que no llegaría al punto, bueno,
no estoy en esa posición, pero no llegaría al punto de Ye de, o sea, creo que ya llegó un punto en el que me cae mal, o sea, de que sea tan radical y que diga, voy a mandar este mensaje y me vale madres lo que le pase a la humanidad. Voy a decidir esto y voy a decidir esto y ya, ¿no? O sea, y es como de, pero piénsale más, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me hace sentir como que nada más es por pura impulsividad, ¿no? Este, em, y luego lo comparo con este otro personaje que es Wang, que se podría decir que son como dos personajes diferentes y que se pueden llegar a complementar. Porque está Ye Wenji, que es súper impulsiva y que toma estas decisiones y básicamente lo podríamos poner como que está en contra de la humanidad. Y luego está Wang, que también tiene estos problemas con, bueno, no los demarca tanto aquí Liu Xixing, pero tiene como algunas dudas con los humanos y sin embargo sigue actuando del lado de los humanos, ¿no? O sea, sigue prestándoles su ciencia, sigue les ayudando con sus conocimientos y así, a pesar de que, o sea, incluso en este capítulo, en el 31 de Operación Guseng, llega o sea, les brinda los nanomateriales y toda la información que necesitan, pero todavía llega a preguntar, ¿van a morir inocentes? Y ahí es como de, pues es que inocentes para quién, o sea, y claro que va a morir gente, ¿no? Pero ¿en qué lado te pones? Y creo que Wang se encuentra en ese punto distinto de Ye Wenji, el cual me gusta para ver estos dos personajes, en donde no es tan radical en el sentido de voy a ir en contra de los humanos, pero está de este lado de voy a ayudar a la humanidad, pero ¿qué implica ayudar a la humanidad? Implica también ayudar a personas como el coronel que ha participado en tantas guerras y en tantas masacres, y también en tener que lastimar a todo a esta embarcación, ¿no? Este, mm, y algo que también me molesta mucho de Ye Wenji, es todo esto que dice que es como de súper científico e incluso hasta lo cité, ¿no? Que dijo, una sociedad con una ciencia tan avanzada debe poseer valores morales igualmente evolucionados. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿de verdad pensó en lo que acaba de decir? O sea, ¿qué es la ciencia tan avanzada? O sea, ella, ¿a qué le llama ciencia avanzada y a qué le llama valores morales evolucionados? O sea, si está hablando de trisolar, o sea, de especies distintas, si está hablando de contextos, de un mundo, de un universo totalmente diferente, ¿cómo es que puede comparar eso de morales evolucionados o ciencia avanzada cuando ella, se supone que ella es la ciencia, ¿no? Se supone que ella son las personas que tienen que tomar estas decisiones como morales avanzadas y su decisión fue hablarle a otras especies, ¿no? O sea, siento que ahí es donde me causa muchísimo conflicto este personaje como de, te quiero entender y no te entiendo y me gustaría que pensaras más las cosas y no sé si es lo que quería hacer el autor o si son como loopholes que se pudo haber encontrado, pero sea como sea, eso es lo que salió, lo que me hizo conectar con el personaje, esa misma desconexión. Y bueno, para cerrar este comentario, solo quería decir el comentario del coronel Stanton, que dice como, todas las guerras que viví hasta se me han olvidado y me parecen insignificantes a comparación de lo que viene, ¿no? Y es como de pinche coronel que se le olvida todo lo que, o sea, que tiene la facilidad de decir eso, ¿no? Lo de Vietnam ha sido insignificante, lo de tal ha sido insignificante. Y llegar a este punto de que están en, en riesgo por un extraterrestre. Bueno, para él es el día a día, ¿no? Sobre lo de Ye Wenji, no olvidemos de que desde que parte por la que no creo que te logra entender, porque es que no olvidemos que han pasado décadas desde que hizo ciertas decisiones. Entonces, cuando comenzó con la corriente adventista, tenía una idea muy radical porque la había abandonado todo mundo y hasta veía que la raza humana estaba extinguiendo la bella naturaleza que tenían, ¿no? Y esa misma idea ha ido cambiando con el tiempo en ella. Por eso a lo que me refiero cuando menciono que las tres corrientes habitan en nosotros, ¿sí?
sea, estas tres ideologías, aunque estés más apegada con una, no significa que no tengas, no sientas las sensaciones de las otras ideologías. De ahí viene la radicalización. Entonces, hay que pensar que es una mujer altamente, muy fría, ¿no? Al punto de que mató a su esposo y al amigo. Entonces, desde ese punto, desde Mandó esa un idea, mensaje a extraterrestres. al igual que lo hizo el escuchador, ¿no? Entonces, sí, adelante, Ana. Fíjense que también el capítulo anterior me hizo pensar en algo que decía sobre que han desaparecido muchas especies de animales, de plantas, pero que pareciera que solo contemplamos como las que más nos gustan o las que más tenemos a la vista o las que más percibimos que no existen, pero que muchas están desapareciendo y no lo percibimos, ¿no? Eso es algo muy interesante porque implica mucho en el área donde la metodología que yo uso, que es la de las representaciones sociales, en la biología y en la conservación de la biología se usa mucho para entender qué representaciones tiene la gente, por ejemplo, de el tlacuache. Entonces tú vas a preguntarle a la ciudad, a la gente de la ciudad, y te dice qué representaciones tienen del tlacuache, ¿no? Entonces tú al tener las diferentes representaciones, puedes tener puedes hacer cierta ingeniería social al manipular las representaciones que la gente tenga. Por ejemplo, en conservación de la biología que se usa, tratan de cambiar las representaciones de los animales que ven como, por ejemplo, una serpiente. La gente al ver la serpiente lo que hace es matarla. Entonces, desde la biología de la conservación, se trata de cambiar las representaciones sociales de la gente usando medios de comunicación, usando comunicación, centros de la comunicación, etcétera, para cambiar estas representaciones para que no vean, para que no maten a los animales y no les hagan daño, ¿no? Pero pasa algo muy interesante que es con el murciélago. El murciélago es una especie que tiene unas ambivalencias. Como hay gente que entiende toda su relevancia con los servicios ambientales de polinización, de plagas, de todo este asunto, hay quienes lo ven como lo peor, lo ven como lo malo, el chupasangre. Entonces, interesantemente, ambas representaciones sirven para un propósito, que es no molestes al murciélago porque o en una te da miedo o en una te gusta tanto que lo proteges, ¿no? Entonces, es muy importante cuando vas a hacer estos trabajos de ingeniería social, a esas representaciones, por ejemplo, esto de que nos acercamos a los animales que nos parecen más bonitos, que nos parecen más agradables, por ejemplo, los mamíferos en lugar de a los reptiles, pues es muy interesante y fíjense la conexión que tiene con los trisolarianos, con ver a los extraterrestres. Me voy a adelantar un poco porque viene con el tema que es sobre la biología de los trisolarianos, ¿no? Ya nos hacen un poco de acercamiento a esta biología, pero mejor lo comentamos después y me sigo con este capítulo que me pareció muy interesante, que es el capítulo 31, que es el de la operación Gusheng, ¿no? Entonces, Liu Cixin, ya estamos acabando el libro, o sea, es penúltimo libro. Si algo se caracteriza al Liu Cixin o algo en lo que yo lo caracterizo, es en cómo contempla al ser humano como una capacidad, como algo que puede hacer ingeniería a un nivel cósmico, ¿ok? ¿En qué sentido? Tiene libros, tiene películas, por ejemplo, en donde transportan todo un planeta hacia otro sistema solar, que es la idea, por ejemplo, también lo de los trisolarianos, ¿no? En este caso, pues nos vamos a esta operación que es la operación Wushen, ¿no? Y nos vamos a lo que es la misión imposible, lo que parece ser esta gran misión imposible. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Están ahí, se juntan todo el ejército de las diferentes naciones, la primera vez que se juntan, forman una pertenencia a un grupo, forman una identidad como humana, ¿no? Ven a los adventistas como lo peor, como los traicioneros, y con toda razón, y tienen que idear un plan tan específico, tan selectivo, para poder conseguir la información sin que la borren ellos antes de que se den cuenta, ¿no? Entonces, pues planean todo esto. Es interesante cómo ahora vemos la importancia de que Wang Miao sea nuestro personaje principal o uno de los personajes principales. Como aunque sabíamos esto de los nanomateriales, todavía no les habíamos dado ese uso o esa aplicación. Ahora ya tiene dos aplicaciones altamente importantes. Una de ellas es la solución de esta ¿cómo le llamaban? La daga.
la daga voladora, ¿no? Que es como, hacen el momento hacen la analogía con una cétira, una cétira, ¿no? Que es como una guitarra china antigua, Cítara. una cítara, qué bonito nombre, cítara. Entonces, se llevan así la operación. Y pues vemos lo que mencionaba Mariana del canal de Panamá, cómo ponen cómo construyen este asunto. Aquí Liu Chin, pues esto lo hace muy bien, ¿no? Que es construir toda esta obra, toda esta ingeniería, la planificación, cómo lo trabajan, hace esta solución, que es una solución que no nos imaginábamos, ¿no? Pero claramente la tenía el detective que se enfrenta a los policías y no los científicos, ¿no? Que de alguna forma tiene el colmillo para agarrar esas cosas, ¿no? Entonces, sucede todo esto. Fíjense que hay un momento muy interesante en el que Wang, aquí ya Mariana nos hablaba del personaje del general Stanton, que es el personaje que es el bélico, es el militar, es el que vive de esto, es el que su día a día es estar en el terreno haciendo maniobras de estrategia, en comparación al científico tecnológico que es Wang Miao, es como Einstein, tiene la fórmula, ¿no? Es el Oppenheimer, tiene la fórmula de esta arma. Tú te has dedicado toda tu vida a trabajar un campo del conocimiento o un campo de la ingeniería, tratando de construir ese bello conocimiento o ese bello edificio, para que sepas que eso que tú construyes, pues es un arma, ¿no? Es un arma que se va a hacer letal, que va a matar gente. En ese momento hace un punto, a mí me pareció un poco poético. Me hubiera gustado que lo hubiese hecho más, pero Liu Chin cuando nos pone al general Stanton de un lado, ¿no? Y Wang Miao del otro lado, enfrentados a estas personalidades, viendo el evento del barco, que no recuerdo, que se llama Juicio Final. Entonces, y pues ahí Wang Miao ve lo que sucede, ¿no? Ve cómo pasan estas cosas. Y regresamos después al interrogatorio con Ye Wenji y le dicen a Ye Wenji, oh, mira que pasó esto, oye, ¿y Evans murió, de hecho, gracias a que corría en la dirección hacia donde estaba la información, supimos dónde estaba la información en el barco y ya agarramos la información. Y justamente les comentaba lo de la moralidad superior, ¿no? De ellos. Y le entregan a Ye Wenji el fajo de documentos. Le dicen, mira, consiguieron como 24 gigabytes de información. O sea, es una locura de información. Entonces, ¿qué significa? Que ya se conocen muchísimo entre las civilizaciones y se abre esta nueva puerta, que es la nueva puerta del contacto. ¿Quiénes son realmente los trisolarianos? Y aquí tiene toda esta relevancia lo que hablábamos de las representaciones sociales sobre las diferentes especies. Y en un momento Ye Wenji dijo, no me queda más que pensar que los trisolarianos son como otra humanidad, ¿no? Y sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que tienen una biología especial. Se pueden deshidratar, se pueden inducir en el sueño de una forma muy interesante. Tienen ahí como una serie de cosas que claramente pues no parecen a seres humanos, ¿no? Y aquí es donde regresa esto que atinadamente Ana rescata sobre lo que se mencionaba antes, sobre cómo les hacemos caso o tenemos cierta preferencia sobre ciertos animales, sobre ciertas plantas, sobre ciertos ecosistemas, sobre ciertas cosas de la naturaleza, debida a nuestra afinidad como humanos hacia ellas, ¿no? Ya sea psicológicamente, como económicamente, como, quién sabe, mente, ¿no? Entonces, adelante, Mariano. Solo que no estoy segura, porque ya estamos como entre el 31 y el 32, ¿no? Este, bueno, un comentario que quería hablar del capítulo anterior, rapidísimo, es o sea, el 31, cuando están discutiendo todo lo que van a hacer con esta información y así, o sea, yo digo, como que me queda em, este vacío de entendimiento en donde digo, si ya les mandaron dos protones, o sea, si ya mandaron materia, ¿no? Masa y así, eh, y ya conocen más de los humanos, ya, o sea, creo que el planeta Tierra tienen todas las de perder, ¿no? O sea, ya los están observando al fin y al cabo, ya con eso, y en el planeta Tierra no tienen ni idea de qué demonios, aunque acaban de entregar la información, eso ya lo sé, nos quedamos ahí, desafortunadamente, No, no, pero no, 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 leímos hasta el 32.
El 32 también. Sí, por eso. O sea, pero todavía no nos dicen exactamente qué han conversado, qué información tenemos de los No, trisolares. pero, no, pero el capítulo 32 ya nos dice que los trisolarianos no están tan avanzados tecnológicamente como creíamos. Ok. Yo lo vi como que estaba todo ad hoc a lo que sabíamos. Ok. Creí que Yo ibas a también comentar. entendí lo que dice Luis, que no estaban tan evolucionados como creíamos. No entendí Sí, bueno, eso. Me si quieres gustaría si que me gustas lo argumento. platicaran. Sí. Sí, porque capítulo 32, ¿no? Cambiamos. Ahora nos vamos a los personajes a los trisolarianos. ¿Sí? Interesante juego que hace aquí Liu Shin. Porque cuando tú tomas un personaje desde su punto de vista, si algo vas a hacer, va a ser la empatía. Entonces, nos va a dar esa empatía hacia los trisolarianos, lo cual es muy interesante porque después vamos a tener que conflictuarlo, ¿no? Pero nos damos cuenta de todo este sistema del escuchador, como cuántas bases tienen, ¿no? Más de 6,000 bases para escuchar a todo el universo, de donde sea que venga el universo. Y pues nos remontamos a el momento en el que Ye en la Cosa Roja 1 se comunicó con el escuchador, ¿no? Viajamos 4 años luz de distancia y llegamos al escuchador 1139 o algo así. Y este cuate tiene todo un dilema existencial. Y esto me encantó. ¿Por qué? Porque nos lleva a esa empatía con los trisolarianos. Nos hace darnos cuenta de que operan tanto individual como colectivamente. En esta intervención individual de él, pues entran todas estas dudas y dice, a ver, yo cómo voy a mandar desde aquí yo puedo mandar una señal, pero va a ser de poco espectro. Y ya están recortando presupuestos, o sea, casi casi lo dicen, ¿no? Nos damos cuenta de que son una civilización muy poco moral, de que también tienen a sus adventistas. Esto es fundamental. Ellos también tienen desintegración interna, o si lo podemos decir de una forma, conflictos internos. Y también tienen diferentes corrientes. Justamente hablábamos al principio de, vamos a ver qué tanta complejidad se les asignan a los trisolarianos en un sentido a estas escalas, ¿no? Entonces, en general, a mí me pareció que la forma en la que el Princeps se trabajaba con sus subordinados y los subordinados, la forma en la que tenían todo su colectivo, les quedaba apenas nada más el único intento. La única forma, dicen, oye, zarpemos ahora. Oye, pero ni siquiera sabemos a dónde vamos, ni siquiera tenemos todo el combustible. Es que ya viene el sol a engullirnos. Salgamos ahora. Entonces están saliendo como pueden con lo que tienen. Eso no es de unas, o sea, sí tienen, claro que tienen capacidad tecnológica, pero eso no los ve como la civilización extraterrestre imperial, ¿sabes? Sí, y justo ya voy entendiendo un poco más. También en términos de cohesión social, tampoco están como que muy avanzados, si creemos que el avanzar es la unión, ¿no? O que estén como en el mismo papel. Lo cual me lleva a mi comentario, que es qué chistoso que para empatizar tiene que ponerle incluso como que estos problemas del trabajo, ¿no? O sea, ves que voy a quedar sin trabajo y si no tengo trabajo, tampoco me voy a tener con quién aparearme. También pone esta importancia que le da a los hijos, o sea, también tienen estas especies, estos engendros a los que Oye, llaman perdón, hijos. yo me pregunto, si pudieras hablar con una hormiga, ¿esta hormiga de qué te platicaría? Ajá, sí, pues de puro trabajo, yo creo, de cómo va y cuida a su hormiguero, ¿no? Pero o sea, me gustó, se me hizo gracioso que no, no, es la demostración de que no podemos salir
de lo humano, ¿no? De lo antropocentrista, o sea, que es básicamente imposible porque nuestra forma de empatizar es con estas mismas preguntas que se hace el trisolariano, que es como de, este es mi único trabajo, esto es lo que me identifica, si no hago esto, ¿qué voy a hacer? Si salgo de aquí, nadie va a querer ser mi pareja, no voy a tener hijos, no voy a tener esto que trascienda. Entonces, sigue ahí el autor como que hablándonos de esto de este sentido que el humano le trata de encontrar a la vida, de cierta forma, lo cual me hace cuestionar lo difícil que es salir de ahí, ¿no? O sea, que hasta me da como este impulso de querer intentar salir de ese tipo de pensamiento, pero, o sea, con algunos textos o algo así, pero lo complejo, casi casi imposible que sería hacer eso, ¿no? O sea, solo quería remarcarlo porque incluso hablando de extraterrestres, no, de cómo conviven, es prácticamente imposible imaginar una sociedad distinta, lo cual me regresa una vez más a Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, esta discusión que tiene el trisolariano, que creo que ni le ponen nombre, pobrecillo, con el príncipe, me recuerda mucho como este gran tema que es de Los Desposeídos, en el que Shebe, que es el personaje principal, es esta persona que dice qué tanto está funcionando el sistema en el que estoy, ¿no? Que no, este escuchador, es lo mismo que se está preguntando, ¿qué tanto quiero que mi mundo o que los trisolares se esparzan? ¿Qué tanto quiero que sigan viviendo, que lleguen a un planeta y lo conquisten, ¿no? O sea, porque... Y toma los mismos temas que Shevek se preguntaba con los anarquistas, que es que ya se está perdiendo lo que es el arte, ya se está perdiendo lo que es la literatura, lo que es la belleza, que ya nada más está sobreviviendo, que si de verdad es lo que quieren, ¿no? El solo sobrevivir, porque hay algo más, incluso me hizo recordar un poema de Sor Juana que habla como de lo efímero que es la belleza de una rosa, pero que aún así se aprecia esta belleza, porque el escuchador menciona que, el príncipe le dice, ¿tiene algo de malo querer sobrevivir? Porque toda esta civilización de la que hablas, del arte y de toda esta belleza, existió y lo tenemos guardado en nuestra biblioteca histórica, ¿no? Algo así, supongo. Pero estos no lograron sobrevivir lo suficiente, ¿no? Y el escuchador le dice, pero es que, ¿qué tanto valor tiene el sobrevivir tanto si de todas maneras va a ser solo sobrevivir y no va a ser vivir, ¿no? Este, ¿qué tan, qué más será? Ajá, ¿qué tanto queremos, qué tanto estamos buscando la vida y qué tanto estamos buscando la supervivencia? Eh, y qué tanto yo como escuchador, cuál es mi papel en esto para que esta civilización, estos conquistadores lleguen y se siga pensando de esta forma, ¿no? Entonces, también en este trisolariano nos pone el mismo cuestionamiento que los humanos nos hacemos de cuál es el camino, cuál es mi papel en el sistema, qué tanto funciona el sistema que está llevando el humano. ¿Queremos que eso también salga del planeta Tierra si es que llegamos a tener conexión con otras civilizaciones? Y bueno, todas esas dudas se me hicieron imposibles no compararlas con los desposeídos. Se me hacen grandes aportes y grandes dudas que hacen los autores. Sí, creo que ese capítulo es de los más interesantes. Eh, a mí me generó cuestionamientos muy parecidos. Para no repetirlos, creo que eh, pensamientos como, los diferentes pensamientos como el de, es este trisolariano traidor a su especie, ¿no? Por decidir esto, ¿no? O sea, por haber puesto en riesgo la extinción de su especie en aras de rescatar una especie que ni siquiera conocía, ¿no? Y, o sea, es un cuestionamiento yo creo que genuino porque nosotros no sabemos, o sea, nosotros sabemos la perspectiva que el observador tiene de su especie,
Sin embargo, nosotros no sabemos eh, qué tanto conoce realmente a su especie, o sea, como nos podríamos cuestionar qué tanto nosotros conocemos a la nuestra, ¿no? Eh, y, y, qué, y cómo ligarlo con la pregunta que haces tú, Mariana, de cuál es mi lugar como miembro de esta especie, ¿no? ¿Qué tanta autoridad tengo yo o qué tanta responsabilidad voy a asumir como para considerar poner en riesgo el futuro de la especie a través de una decisión como invitar a los tres solarianos o como eh, advertir a los humanos que no manden una señal, porque si no mi especie va a ir a destruirlos, ¿no? A mí me parece muy interesante. No creo que haya una respuesta sencilla ni tampoco una respuesta eh, correcta, ¿no? Creo que ese tipo de preguntas solamente se pueden responder a través de consensos y a través de el involucramiento de la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? A pesar de que eso sea lo más complicado, ¿no? Perdón, Este, si te entiendo, es que la forma en la que podemos decidir qué hacer, o sea, al final sería la solución por votación y el mayor porcentaje. sí, Ya, o sí, sea, tal cual. al final, si lo reducimos a que hay corrientes, por ejemplo, estas tres, ¿no? Es la corriente que más votos tenga, ¿no? O sea, si es adventismo, adventismo y vámonos, ¿no? Yo creo que sí, porque eh, es o sea, porque ¿cuál es la alternativa, no? La alternativa es justamente esta, que una persona, teniendo el contexto que sea, ¿no? Puede poner en riesgo la vida de muchos más, ¿no? Claro, también, o sea, siempre está este dilema, ¿no? De, bueno, y entonces las masas dominan el destino de cada persona, ¿no? Y entonces cada persona no tiene realmente un eh, libre albedrío o una posibilidad de decidir y tal. Es este tema de complicado, ¿no? Pero, o sea, lo lleva al extremo, ¿no? O sea, el escritor lo lleva al extremo de decir, bueno, o sea, pues es la extinción de la especie lo que se está jugando en este individualismo, ¿no? Que creo que 100% va conectado con la cultura china, con el cuestionamiento, o sea, con la cultura que China tiene y con cómo ven ellos tal vez otras culturas, ¿no? Digo, tal vez estoy hablando de más, ¿no? Pero a mí me parece eso, o sea, porque eh, a mí no me parece que China sea necesariamente una cultura que en la que predomina el individualismo, ¿no? Sin embargo, estos dos personajes son eh, mayormente individualistas, ¿no? O sea, toman decisiones por toda una especie. Bueno, eso me parece muy interesante y este, pues todo lo demás, la verdad es que ya Sí. lo repetiría nada más. A mí me gustaría saltar esto porque creo que este es el meollo del asunto. Este, vamos a comparar, o sea, por las personas te refieres a Ye Wenji y al escuchador, ¿no? A las personas que tomaron decisiones. Me gustaría mencionar el, el asunto, la posición tan marginada en la que los pusieron a los dos, ¿no? Y cómo en esta posición tan marginada, con tantas semejanzas, ¿no? La alejaron, o sea, problemas ideológicos, problemas culturales, problemas, la mandaron, pero era un buen asset, era un buen ítem, era un buen agente. A Ye Wenji la mandaron a Costa Roja, ¿no? La alejaron y ella ahí tuvo sus asuntos. Y al escuchador, peor, ¿no? O sea, el escuchador vivía en un cuartito. El escuchador mientras, o sea, para que lo pongamos en contexto,
eran las épocas caóticas. Ven que las épocas caóticas podían durar decenas de años, ¿no? Pues el escuchador estaba él solo en un cuartito durante decenas de años, viendo por una ventanita y viendo las olas el ruido del universo, ¿no? Curioso Y, aquí es que mientras todos estaban muertos, deshidratados, él estaba vivo, pero aún así estaba solo. exacto, exacto, es como, tú estás hibernando, o sea, todos están hibernando y tú estás ahí haciendo de vigía, ¿no? O sea, le tocó ser el centinela, el vigía y ver, ¿no? Y pues los ponen en estas posiciones tan marginadas, y desde ahí deciden. Y nada más, qué interesante que los dos deciden desde una posición adventista. Dicen, voy a ayudar a los otros y el otro lo mismo, ayudar a los otros, ¿no? Y yo creo que el escritor nos muestra este riesgo de la segregación o de la enajenación, ¿no? O sea, y justamente lo que dice Ana, ¿no? De que a veces ella quiere pues alejarse y ya no convivir con la gente y todo esto. Digo, yo creo que, a ver, si hay un círculo que no nos gusta, no habría por qué forzarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que la sociedad o que la especie sea así, ¿no? Y el peligro de esta segregación, incluso ahora de esta falsa conectividad que se presenta con el Internet y con las redes sociales y con todo esto. Lo digo falso porque no necesariamente es una conexión en la que se muestra lo más genuino, ¿no? O en la que se puede tener cierta organización social. O sea, claro, las organizaciones sociales que ya existen fuera se pueden organizar, se pueden conectar a través de ahí, ¿no? Pero difícilmente la organización puede nacer de ahí. Y, y creo que es súper importante pensarlo incluso como, hasta como una salud social, por decirlo de alguna forma, el hecho de convivir con la sociedad y no exponerse a estas, digo, no sé si ya estoy hablando de más, pero o sea, si lo vemos como como un síntoma de salud, ¿no? Podríamos pensar que esta gente que está eh, muy apartada y que es muy radical, ¿no? Por lo menos como lo presenta la novela, tiene que ver con algún tipo de, no quiero decir psicosis, pero sí con algún tipo de gripe social en la que tal vez no estás, ¿cómo decirlo? Eh, Saludable socialmente, y por eso es que llegas a tomar esas decisiones, ¿no? Y, y es muy importante. Y creo que una de las cosas por las que hacemos esto, ¿no? Del club de lectura y que tratamos de ser súper abiertos a todos y a todas las opiniones, es ese ejercicio que, que, que es necesario, que es vital, ¿no? Y es justo lo que mencionas, se me hacen muy buenas aportaciones, porque también lo pienso como estos dos personajes, tanto el escuchador como Jewin G, pudieron haber tomado la decisión de suicidarse, ¿no? O sea, de acabar con su vida individual, por así decirlo. Y de cierta manera eligieron eso, pero con toda la especie, o sea, como que fue o sea, no sé ni cómo explicarlo, tal vez tenga que pensarlo más porque es un pensamiento que me acaba de llegar, pero es como un tipo, quieren pertenecer a esa sociedad, tanto que no acaban con su vida, pero sí acaban como con toda la especie. O sea, como que algo muy... Me gustó ese término como de enfermedad social y lo curioso es que no es por, como mencionaba Luis y como nos hemos dado cuenta, ¿no? No es por culpa de ellos, sino es por todo este contexto y toda esta gran maraña que es la sociedad. O sea, al final, sí,
ellos están enfermos, quiere decir que la sociedad también está enferma, ¿no? De cierta forma, porque los ha contagiado, los ha hecho que estén en esa posición. Este, y me parece interesante que tomando como referencia a Shevek de los desposeídos, él veía a esta sociedad, a todo Anarres, a todos los anarquistas, como estos, o sea, cuando ya conoce a Urras, que es el mundo más parecido al nuestro, este, se da cuenta que son como los marginados, ¿no? Los anarquistas, y lo toma también como vamos a ayudar a estas dos sociedades, porque del lado de Urras, que es como lo que le mencionaba el escuchador al Princeps, tienen como toda esta belleza, pero no saben cómo utilizarla, ¿no? Al final usan más los recursos, hay marginados dentro de ese mundo, pero también quiere ayudar a Narres porque claro que trabajan y aparentemente hay una cohesión social, pero siguen estando enfermos porque siguen habiendo personas que se aíslan porque Shevek lo vive y dice como, yo no me siento parte de esta sociedad porque todavía quiero ir a Urras y quiero unirlos y también soy un traidor de mi mundo, pero no soy tanto un traidor porque lo quiero ayudar. Entonces ahí también entran como estas preguntas bueno, no bueno, sí, como preguntas muy caóticas de no saber cuál es la mejor forma de ayudar a la sociedad o ayudarme a uno mismo, si ayudarse a uno mismo, y si implica lo mismo o qué tan separado está de eso, y qué tanto puedes perjudicar a la sociedad por tratar de ayudarte a ti, y qué tanto puedes perjudicarte a ti por tratar de ayudar al resto. A mí me gustaría destacar el valor en ese sentido, de el marginado que es el que tiene la comunicación, como aquel que se aleja de su grupo, aquel que está el más alejado dentro de su grupo social es el que entabla la conexión o la comunicación con el que también está alejado socialmente, marginado de de la otra civilización, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque nos dice que tiene que ser lo suficientemente separado del humano como para tener el contacto con aquello no humano, y aquello no humano tiene que estar en su eje o su rama lo menos trisolariano posible, ¿no? Para poder tener la comunicación. También lo suficientemente subestimado como para decir, vamos a poner a este mencito a contestar, y realmente, y por eso le dieron el poder de de ser el que comunica, pero realmente no era ningún mencito. Bueno, realmente era prácticamente aleatorio porque tenían miles de estaciones y tuvieron que agarrar gente de donde pudieron, ¿no? Para trabajar esto. A mí me gustaría comentar esto que me parece muy, muy interesante porque se relaciona con lo que expuso hace rato Ana, con lo que hemos trabajado aquí. ¿En qué relación? Hemos estado hablando sobre esta enajenación, sobre cómo podemos ser un marginado social, incluso buscando este posicionamiento social, buscando el mejor trabajo posible, buscando la mejor ubicación, buscando la mejor situación, etcétera, 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 ¿no? Y estaba pensando en cómo tenemos este existencialismo que mencionamos, ¿no? De esta enajenación, que bien podemos trabajar con otros refranes o dichos que, como el de la jaula de oro, la torre de marfil, etcétera, 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 que también nos enajenan, ¿no? Hace rato lo que mencionó Ana sobre, oye, tú, hormiguita, tú, ser humano, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? La colonia te dice que tienes que hacer ciertas cosas, tienes que traer este arroz, este grano de arroz, tienes que traer tantas semillas, tienes que recoger tu basura, tienes que separar la basura, tienes que ahorrar el agua, tienes que, etcétera, etcétera, comer menos carne, etcétera, 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 ¿no? Y Ana, con toda razón, nos dice, pero es que caigo en la desesperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque biológicamente estamos atendidos con la recompensa, ¿no? Acción-recompensa, acción-recompensa. Eso es algo muy sencillo. Pero cuando son cosas tan complicadas como el cambio climático, el impacto ambiental, todo este asunto, es muy difícil no ver la relación directa sobre ello, ¿no? Y como cuando nos ponemos en esas situaciones en el que no entendemos sumamente bien cuál es nuestra posición social dentro del grupo, cuál es nuestra especificación dentro de ella, no se nos da una dignidad a nuestro trabajo, a lo que hacemos, a lo que generamos, pues llegamos a tener estas corrientes y estas ideas de
¿sabes qué? A la chingada todo. O sea, no puede ser si yo me estoy ciñendo a este grupo, a esta organización, a esta institución, para que haya ciertas reglas, cierta moralidad, ciertos valores, ciertos derechos, ciertas acciones, y eso no sucede, ¿no? Eso habla de la alta, alta, alta complejidad. Y la pregunta es, y creo que ahí tomas algo, un punto muy interesante, José, es, bueno, ¿quién va a decidir? Si va a decidir una sola persona que va a tener nada más una corriente de pensamiento o se va a dejar llevar por el momento de la decisión. En, en el momento de la decisión va a decidir según cómo se sienta en ese momento. Entramos en un asunto de cómo vamos a tomar las decisiones. Es muy interesante cómo mencionan ahí en los trisolarianos, mencionan, ellos ya tuvieron 200 civilizaciones, ¿no? Dicen, bueno, tuvimos unas civilizaciones democráticas que hicieron mucho apego hacia la cultura, hacia el arte, pero eran civilizaciones que, efímeras, ¿no? Que duraban muy poco. Nos dimos cuenta con este proceso adaptativo que las civilizaciones que duran más son las que están más desapegadas, las que son más frías, las que promueven la supervivencia a través de esto. Y eso en su radicalización, producto de una no satisfacción social, es lo que hace tomar una cierta decisión que busca el contacto con otros, ¿no? Cómo este contacto con otros no deja de ser una salvación para otro grupo de personas. Entonces, ¿qué significa? Es irremediable. O sea, es irremediable, así como los europeos llegando a América. O sea, es la comparación más cercana que tenemos a este asunto. O sea, es irremediable. Cholulteca, no me importa si sabes quiénes son los europeos, no me importa, se van a mezclar, puede que tu cultura se pierda, pero es hecho que va a suceder, ¿no? Y eso es lo interesante, es la posición en la que Liu Cixin nos pone ahí, ¿no? Adelante, Vera, gracias. Sí, bueno, yo cuando estaba eso me pareció interesante. Hubo varias cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue el tema de la supervivencia, ¿no? Por encima de los valores, por encima de lo estético, por encima de la naturaleza, por encima de los derechos humanos, ¿no? La supervivencia. Que en el contacto con la belleza que podía percibir que existía en esa estrella que resultó ser la más cercana a los trisolares, resulta de que por encima de la belleza que percibía sentía que tenían derecho a vivir. Y por eso el mensaje de decirle, no contesten, no contesten para que no los encuentren, para que no puedan ser detectados, ¿no? Entonces, existe la percepción y el respeto a la belleza, por encima de los cuestionamientos de que es importante la supervivencia y todos esos cuestionamientos que se hacía el escuchador, ¿no? De que ya me harté de Trisolaris, aquí hay algo hermoso que debe de subsistir, que debe de ser rescatado, ¿no? Y es tomado como traidor. En algún momento sentí también eso del encuentro del viejo mundo al nuevo mundo, ¿no? Porque definitivamente que era esa belleza que percibió igual como una nave de rescate, la existencia de un lugar tan bello como alcanzaban a percibir. Y bueno, no sé si, la verdad es que me piqué leyendo y no sé si estaba un poco antes, un poco después el tema de lo que podían hacer, ¿no? De generar algo como mágico y entonces, y de repente me salió la idea de los espejitos, esa idea de que es el Dios el que llega en estas naves y en esos animales que No sé si montan, nos ¿no? estás spoileando. Mejor detente. Mejor voy para allá, ok. Eso no me suena de nada. No. Ok, perfecto. Me encantó que mencionaran a la CIA y a la OTAN como una opción que nada más sabe destruir. La verdad me impresionó porque, bueno, yo vivo impresionada porque todo esto de la supervivencia y el supremacismo
y el llegar y destruir y que les importa poco los demás, pues es lo que estamos viviendo en este mundo real, dentro del mismo planeta. No tenemos que encontrar a unos trisolarianos que quieren invadir y matar la tierra. Lo Quiero tenemos en coin- este mismo. Lo tenemos aquí mismo, ¿no? La legalidad no importa. Unos tienen derecho a matar, otros tienen. ¿Cómo es posible que se plantee ¿Te está trabando para todos? negociaciones ¿O solo de paz? para mí? De esa hacemos. No, se está trabando. O sea, yo lo veo así. ¿No me escuchan bien? Lo último No, que dijiste se cortó No bastante. sé si no me escuchan. ahora sí, ahora sí. Perdón. Solamente lo último, Bueno, no. vaya, yo estaba, ok, de lo que está ocurriendo en este mundo, de que podemos repartir el tema de la supervivencia, igualarlo a la supremacía en varias partes del mundo, ¿no? Eh, Eso me golpeó mucho, porque hace mención a la naturaleza belicosa. Y digo, vaya que sí, la naturaleza belicosa, ¿no? Y esa amenaza letal no tiene que llegar de los trisolarianos, ya la tenemos en la tierra, ¿no? Eso es todo. Incluso cuando están discutiendo la mejor forma de actuar y así, dicen, no, pues nos unimos porque ya es un enemigo más grande que entre nosotros, pero aún así no se veía que había así como de, yay, vamos a juntarnos contra los trisolarianos, o sea, era más como insultarse y solo tener que hablar entre ellos. Y hasta cuando lo leí yo dije, obviamente se están guardando secretos, o sea, dijeron que hay información igualitaria, no te creo nada, o sea, obviamente hay información que guarda Estados Unidos, otros China y así, pero bueno, adelante. Sí, pero nada más me gustaría comentar que lo de la naturaleza beligerante se le adjudican los trisolarianos a la Tierra, a los terrestres. O sea, aquí los que son más bélicos son los Y terrestres. es a lo que yo me refiero. Esa naturaleza belicosa que ellos ven como amenazante es en la que vivimos nosotros y es la realidad que estamos viendo. O sea, ¿cómo es posible que Israel puede seguir matando y no tiene ninguna sanción económica y a Rusia lo quieren presionar con más sanciones para que acepte un trato para que exista la paz? Y el otro sí puede seguir negociando y seguir bombardeando. O sea, la amenaza letal la tenemos los terrícolas. Gracias. Curioso es que esta naturaleza beligerante que tienen los trisolares seguramente es por lo que los mensajes que han intercambiado con los adventistas y esos que no, obviamente tenemos todo esto beligerante los humanos, pero ¿qué tanto de lo bueno y de lo bello y le han dicho de los humanos también, ¿no? Eh, yo en la novela también entendí que, o sea, los trisolarianos también eh, son conquistadores, ¿no? Y que van de planeta en planeta buscando un lugar y dominando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que creo que eso es lo que, por lo que el observador decide hacer la advertencia, ¿no? No, 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 no. Ellos ya son como la civilización número 200. Los demás planetas se han ido engullendo por los diferentes soles que han habitado los tres soles, ¿no? Ajá. Entonces, su miedo ellos no es que sean como imperiales, el miedo del escuchador, como lo entendí, es el hecho de que él sabe que los trisolarianos van a ir para allá porque no tienen a otro lugar a donde ir y no van a poder convivir con la gente que está ahí, ¿no? Pero no es que su naturaleza sea como conquistadora o imperialista de esa forma, ¿no?
Pero finalmente es como esos estudios o esos viajes a Marte. Si en Marte hay agua, ahí podemos llegar y ahí nos podemos establecer y les va a importar muy poco si hay vida inteligente o vida sensible o vida bonita, estética, que cumpla las normas humanas de convivencia. Les va a importar muy poco. O sea, efectivamente, ellos están esperando que los engulla el sol. Y entonces es por sobrevivir finalmente. Ya iba a hacer un comentario, pero no sé si viene después. El caso es que sí, o sea, ellos van a la tierra para exterminarla y a los pobladores y ocuparla. Eso a mí me quedó muy claro, ¿no? Voy a revisar la numeración de los capítulos para ver sobre qué estoy comentando, pero, o sea, yo creo que es complicado, o sea, definitivamente hay oportunidades como especie, pero creo que, o sea, justamente hay que verlo como los grises, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, que también habría que pensar en las cosas buenas y comentarles tal vez las cosas buenas a los trisolarianos y todo esto, ¿no? Eh, es que el comentario que iba a hacer era justo sobre el entendimiento que yo tenía de los trisolarianos, entonces lo voy a guardar esta vez. Chavos, sé que está bueno, pero no se piquen tanto. No, pero sí estaría Está interesante. No bien. se les olviden sus comentarios para la siguiente. Ah, Este, a mí, bueno, ¿ibas a comentar? sí, iba a comentar algo que me surgió ahorita, que me pareció curioso, que fue como esto de la monopolización de la comunicación, que todo este tiempo yo estaba pensando como de, no, ¿quién lo va a monopolizar? De que Estados Unidos, la élite, tal vez Rusia, tal vez China y así. Y resulta que fue una secta, que los gobiernos habían tomado por tontos, porque no sabían nada, que no les dieran importancia, que eran inofensivos. Y resulta que es la secta la más peligrosa, o sea, la que está literal diciendo vengan y destruyan bueno, y conquisten el planeta Tierra, o sea, me da como entre risa y entre coraje porque es como de, en toda este egoísmo y esta monopolización, crearon, o sea, fueron este grupo enfermo en la sociedad que quiere acabar con esta misma sociedad. Si sigues una utopía, eres un enfermo social, o sea, porque esa enfermedad social puede ser el cambio, ¿no? Puede ser la nueva realidad. Sí. Yo, Ay, adelante, adelante, Iber, sí. Yo lo veía más bien como los mexicanos que aspiran a que Estados Unidos nos rescate de este gobierno tan caótico. Eso es un adventista, eso es un adventista. Pero No, es porque peor. los adventistas saben que van a destruir a los humanos. Los que dicen que Estados Unidos nos rescate, creen que nos van a rescatar y que no nos van a hacer nada. Tienes razón, esos serían los redencionistas, ¿no? Sí, que los ven así como dioses y atributos que los fetichizan, y etcétera, etcétera. A mí me gustaría comentar algo muy interesante que Lucy Chain hizo, que es cuando nos pone el capítulo del Canal de Panamá, de la Operación Gunsheng, antes pues ya nos abre todo este campo de que ya estamos con los militares y ya se sabe que viene una invasión extraterrestre, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuando está narrando cómo Wang llega a Panamá y Wang dice, pues nunca he estado aquí en mi vida, pero esto este, me parece cercano, me parece, ¿cómo se dice? Conocido, ¿no? No, no me siento ajeno. Aquí hace algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ya nos habla de que, como lo mencionó Ana hace rato, de que el general Stanton, pues veía lo, ahora las guerras que él había hecho, como la de Vietnam, como las de Panamá, como todas estas que había hecho
por Estados Unidos ya los veía insignificantes, ¿no? Que eso no era, ¿por qué? Porque en comparación a la gran batalla que iban a tener con los extraterrestres, pues claramente eran insignificantes, ¿no? Pero dice Wang, no me siento ajeno, siento que, y aquí hay algo que me encantó que no lo profundizara además, que lo dejara así, que es, claro, ¿cómo va a ser ajeno Panamá si ya estamos hablando de otra civilización que está a 4 años luz de distancia, ¿no? Entonces, solamente esos detalles son muy, muy bellos, se nos pueden llegar a escapar. También me gusta, aquí no comentamos muchas cosas que tienen mucho que ver sobre, por ejemplo, los ambientes y las posiciones en las que Liu Cixin nos mete. Por ejemplo, en el capítulo del escuchador, pues nos da todo este existencialismo que él tiene, pero también una percepción de la belleza mediante cómo nos va contando cómo observa el ruido del universo. Si nos regresamos unos capítulos atrás, a los primeros Costa Roja, va a haber una descripción casi similar, pero desde Ye Wenji, de ella cómo veía el bosque desolado, la comunicación con el universo, se encontraban las montañas. El hecho de que lo haya hecho desde las montañas, en Costa Roja, abajo el monte del Gran Kingan, y luego lo haya hecho en Trisolaris, desde el desierto este plateado que se ve por la luz de su luna, etcétera, 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 etcétera. Eso es algo altamente valioso que nada más lo vamos a conseguir leyendo el libro. Aunque te lo spoile, aunque vayas a ver la serie, aunque te lo cuente, no vas a entender esto. Esto es lo que luego tenemos, lo que hay que destacar mucho, se hace únicamente mediante su lectura. Es luego lo que se nos olvida, ¿no? Ah, creí que iba a comentar algo, José. Adelante, Luis, ¿querías decir algo? No, pues iba a preguntarle si tenían otro comentario. Si no, pues ya podemos ir cerrando la sesión. Creo que yo tenía uno, bastante breve, nada más, de, de cómo se comunican las diferentes especies, las diferentes civilizaciones, porque aquí dijo Luis Shishin, yo no me voy a meter en estos problemas, yo voy a crear aparatos que ya, o sea, ya tienen ahí bien medidos y los mensajes los puedo mandar como quiera y se va a traducir automáticamente, ¿no? Pero quería comentarlo como en términos ya más creativos y así, estaría muy interesante que se desarrollara esta idea de la traducción, de que no importa a quién le llegara, se iba a poder traducir, se iba a poder entender. Que seguramente ya hay muchas más personas que saben más de esto que yo, de cómo podrían crearse, pero sí, me pareció curioso que Liu Cixin dijo, este no es mi tópico, no, no me voy a adentrar en esto, pero sí yo dije como, qué fácil se salió, aquí habría muchos problemas de lenguaje, sobre todo con términos como, no sé, como guerra, como, no sé, palabras que pueden ser muy complejas de entender incluso para quien conoce el lenguaje, ¿no? Entonces también ese tema en la ciencia ficción creo que estaría bien bueno de explorar, que de hecho Úrsula lo llega a hacer entre Anarres y Urras, el que no, de hecho es de los temas más importantes, de cómo los lenguajes no se logran entender, ¿no? Pero quisiera ver algo actual, cómo sería eso súper complejo. No, me gustaría comentar sobre esto. Liu Cixin sí lo explica. Usan códigos que se leen a sí mismos. Esto se usa, son códigos que casi como el DNA tienen secuencias que permiten como decodificar cómo se lee el código. O sea, yo mando información y la primera información que te llega es cómo leer la información que viene después. Entonces tú así puedes desencriptar, que no es una desencriptación, simplemente te digo cómo se lee esto. Y ahí lo explica Lucy Chin. Sí, pero creo que no, o sea, Cuando lo que me llegamos al refiero, término cuando llegamos al término de conceptos, ¿qué significa fundamentalmente para el trisolariano, ¿no?
Exacto. O sea, no me refiero a que si lo puede decodificar o no, sino el cómo lo interpreta, en el que, no sé, los adventistas le digan, decir dictador significa, es algo malo, o es esto precisamente, o tal, tal, tal. O sea, como que una obra metida muy dentro, así como Liu Cixin aquí se metió muchísimo con todo esto de la comunicación y todo esto, así una obra de ciencia ficción que se dedique específicamente como al lenguaje y cómo se comunican entre mundos distintos para dar los conceptos y todo eso, creo que sería algo loquísimo. Sí, se llama Arrival. Está el libro y también está la película. Hay como tres películas. La última se hizo. A ver, entonces olviden mi comentario porque ya existe. No, vale, pero está Arrival. Arrival es una película muy buena, se los recomiendo, es como del 2014 y tiene que ver con esta mujer que trata de decir, trata de entender el lenguaje de estos seres como pulpescos y y pues así se desarrolla la historia, ¿no? O sea, tiene que ver tal cual con el lenguaje, ¿no? Y la implicación del lenguaje para entender diferentes tiempos. Súper Sí, bien. Descansen. gracias, igualmente. Buenas noches. Cáncer. Buenas Hasta luego. semana. Ay.